Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Magali. Quiero seguir compartiendo con ustedes, aparte de temáticas de nutrición y todo lo demás, venidas por una paciente muy corriente. eh, Quería compartir también el tema de mi cirugía bariátrica, el tipo de cirugía que yo tengo y los tipos que existen. Ciertamente en internet existe infinidad de información. Pero ¿por qué quiero tocarlo? Cuando yo empecé mi proceso, fue lo primero que me mandaron a hacer, es averiguar, a investigar sobre los tipos de cirugía, los pros y los contras y todo lo que iba a acontecer con mi cuerpo luego de esto. Eh, Ciertamente estoy hablando de hace unos 5 años. Si era una cirugía ya con mucha información en otras áreas, en otras áreas del planeta, como por ejemplo en Turquía, Europa y Estados Unidos. Pero aquí, focalmente en mi país, la información era más escueta o menos grosa, ¿no? Entonces empecé a averiguar. En el país ya hacían cirugías bariátricas en hospitales públicos, que era ciertamente para el tratamiento directo de la diabetes. Aquí un punto de aclaración: la cirugía no cura la diabetes, lo que hace es aportar a su manejo, o sea, a poder manejarse como paciente, ¿no? Ya sea en la reducción del consumo de calorías y en la sintetización de lo que hace el sistema endocrino, ¿no? Pero eso se lo puede explicar perfectamente su médico si usted es diabético. No sé qué, yo recomiendo que la gente no se quede con la información que ve en redes o que ve en internet, en videos, o incluso lo que yo estoy haciendo. Mi pequeño aporte es para poder ayudar, más no es para convencer a nadie de qué hacer o no hacer. Volviendo al punto, me explicaron que hay varios tipos de cirugía, pero en el país las más comunes son bypass y manga gástrica. A pesar que también existen otro tipo de cirugías. Las cirugías son restrictivas, que son las que limitan la cantidad de alimento. En este caso la manga y hay una especie de, de cinta que le ponen al estómago, que no lo corta, pero sí limita su contenido de alimento. Y existe también las malabsortivas, que en mi caso es el bypass. Es una cirugía, voy a poner la imagen de cómo es, que el estómago lo desconectan del estómago, del esófago, una parte del estómago lo cortan y lo conectan directamente al duodeno. Y ya están las mixtas, que es generalmente personas que ya pasaron por un proceso de una de las cirugías y les hacen una segunda cirugía. Eso es debido a complicaciones u otras temáticas que, bueno, cada caso es específico, ¿no? Como todo en la medicina, cada paciente tiene su cuadro, su diagnóstico y su manejo. Bueno, cuando a mí me dijeron que, que iba a ser sometida a una cirugía, en mi caso, como lo explicaba la vez pasada, era cirugía metabólica, no por peso, sino para prevenir la evolución de una diabetes incipiente. Mis niveles de endocrinos estaban disparados. Eso afectaba, ya estaba afectándome mi sistema endocrino a nivel de glandular, se me olvidan siempre el nombre. Mis niveles de lípidos estaban disparados. Eso es el hígado. Bueno, ya tenía la presión arterial extremadamente alta, lo que había provocado que uno de mis ojos estuviera sangrando. Se veía sangrado y yo no lo notaba. Y fue hasta que necesitaba tomarme una fotografía para un título que no salía. O sea, me salía el ojo negro. Y fue ahí que yo empecé a consultar con mi endocrina.
a quien agradezco mucho la oportunidad de haberme puesto en tratamiento. Bueno, para hacer, para entrar dentro de un proceso, independientemente si es dentro del sector público o privado, es indispensable primero someterse a la pérdida de peso de al menos el 20% de tu peso actual. Eso quiere decir que una persona que pesa 300 libras tiene que perder al menos 30 y así sucesivamente, al menos. ¿Por qué? Porque ahí es donde te van midiendo tu capacidad de disciplina o tu verdadero interés en querer someterte a este cambio. No es solamente que sí, mañana te vamos a operar ya. De hecho, la vez anterior mencionaba que existen cuerpos disciplinarios, un equipo disciplinario, multidisciplinario dentro de la medicina, que está compuesto por el cirujano gástrico, que es el que te va a hacer la cirugía o a dirigir el plan operativo de cuál cirugía te conviene más o no. Está un endocrino, que es el que va midiendo tus niveles, o no acorde a tus rangos, o sea, a qué rangos están perteneciendo, ¿no? También hay un nutricionista o nutriólogo, que son los que van adecuando tu dieta, van haciendo ajustes, van haciendo pruebas. De hecho, mucha gente no baja de peso solo con la dieta, no hay diferentes factores. Y por supuesto un psicólogo, porque un psicólogo, el psicólogo te va primero estudiando si tus problemas alimenticios existen por alguna causa, por ejemplo, de estrés, una causa, llámese los atracones de comida, que pueden ser muy por presión psicológica o emocional, y otros factores, ¿no? También en tu ambiente familiar o el estudio de la persona, ¿no? De tu personalidad. ¿En qué sentido? Tú puedes decir, y eso sí lo veo mucho, personas que me hacen comentarios. Y muchos dicen, no, es que en mi casa yo no puedo llevar una dieta porque mi esposo, mis hijos o el gato, o sea, el punto es siempre buscar una excusa a realizar un cambio de hábito alimenticio o de decir, no, la economía no me permite tener una alimentación. Claro, porque en los medios se ve que uno tiene que alimentarse con salmón, con verduras que a veces no son cosechadas en nuestro país, o ese tipo de cosas, ¿no? De que es caro nutrirse, vamos a decirlo así, caro nutrirse. Y no es así. De entrada me enseñaron, los primeros acercamientos con nutricionistas fue ciertamente eso, buscar una alimentación acorde a la situación familiar de actual en ese momento, ¿no? A otros factores como dónde trabajaba, mi tipo de trabajo, como decía también, irte probando cuando caes en un estado mental fuerte, como por ejemplo un trabajo sofocante u otro, ¿verdad? Hay recetas que son muy prácticas dentro de nuestro medio. Por ejemplo, nosotros consumimos mucho frijoles, los lácteos, huevo, pan, tortilla, arroz, queso básicamente, y plátano, que es como que lo básico. Aparte de frutas y otros elementos, el aceite, atoles, avena. Y entonces vas como construyéndote cómo vas a formar un menú especial para ti. Bueno, en fin, que podemos tocar sobre recetas y otros temas de alimentación en otro video. Pero en fin,
Dentro del equipo multidisciplinario también ahora hay fisiatra, que es el que se encarga sobre el movimiento físico para las personas, sobre todo las que están con obesidad mórbida. Ya llega cuando ya el doctor te dice, ya después de muchos diagnósticos a los que te someten, endoscopías, exámenes sanguíneos, pruebas de mucho, mucho tiempo. El médico cirujano dice cuál es la cirugía ad hoc para ti. En mi caso eligió bypass, tanto por el tema de diabetes como porque yo tenía una hernia que yo no sabía que existía. Y bueno, la mayoría de humanos llegamos a crear esta hernia hiatal o hiatal. Hernia hiatal, perdón. Esa es en el hiato. En fin, el asunto es que cuando te eligen tu cirugía, pues ya es como, y ya te la hacen los procedimientos, ya es como de manera, sí tiene sus reversiones y todo lo demás, pero te lo tienes que pensar bien. Tiene sus pros. Su pro obviamente es la pérdida de peso, evidente. En los primeros meses es evidente porque, obvio, no puedes comer normal. Cuando digo normal es en términos de porciones, en términos de procesos alimenticios, ¿no? de recetas. Bueno, en mi caso, cuando, cuando me la hicieron, todavía estaban bajo la dinámica de que la alimentación el primer mes era exclusivamente líquido claro. O sea, el líquido claro, casi como que tomar suero y la proteína, y lo más era la proteína, una proteína especial. Y así como a los bebés, ¿no? Que empiezan primero con su leche materna o su fórmula, también van evolucionando sus alimentos. Primero las primeras papillas que son ultracoladas, luego van probando así, ¿no? Entonces mis primeros meses fue así. Recuerdo, vas perdiendo las sensaciones de sabor, tu olfato, todo te va modificando porque dentro de la misma cirugía en el estómago, cuando tú vas leyendo, vas aprendiendo de eso, hay ciertos componentes químicos que te ayudan a esos receptores que hay en el cerebro a que te dé hambre. Vamos a decirlo en palabras más sencillas, a que te dé hambre. Por ejemplo, si tú hueles, qué sé yo, un pollo frito o algo que te guste, tu estómago lo va revolucionando y eso es lo que te da hambre. Vamos a llamarlo así. Entonces, cuando estás con cirugía, te cortan eso y se va como minimizando, ¿no? A tal grado que a veces hay días en que uno come de manera automática o porque está programado que a las 7 tienes que comer. O sea, independientemente del otro, porque no sientes por ejemplo, ese gruñido del estómago cuando hay hambre. Claro, el gruñido es porque ya estás segregando líquido estomacal encargado del proceso de la digestión y ya estás pasado de tu tiempo de comida, ¿no? Sobre todo cuando es la hora del desayuno. Entonces, a uno de bariátrico, generalmente yo hablo por mi cirugía, mi experiencia, pero los de manga creo que no la tienen así en esa misma, por lo menos con los que he compartido información. Uno ya no siente el hambre, tienes que comer casi que, vamos a llamarlo así, a la fuerza. Sobre todo los primeros meses, ¿sí? La recuperación hasta que uno logra comer normal va más allá de un año. Me recuerdo la primera vez que me comí una tortilla fue doloroso. Hay dolores que, bueno, yo soy una persona que tolera mucho el umbral del dolor y la primera vez que me dio un cólico de esos en el estómago por el dolor, me retorcí el dolor. O sea, fue increíble. Yo jamás había sentido eso. Lo segundo es el vómito. Bueno, nunca fui una persona que vomitara con sus enfermedades
así como otros que son más sensibles, ¿no? Ya sea por tema de olfato u otras sensibilidades. Pero yo, la primera vez que vomité ya con el bypass fue uno de los dolores más terribles que he experimentado. Y eso que ya soy madre, así que sí, dolor de estómago. Luego el síndrome dumping, que ese va a ser otro tema de otro video. El síndrome dumping que te da al comer. Si comes muy rápido, te peligro de dar dumping. Si comes con líquidos, tomando líquidos a la par, como cuando uno está acostumbrado a tomar su refresco con la comida, efecto dumping. Si comes mucho dulce, efecto dumping. ¿Qué es esto? Bueno, como se lo voy a decir rápido, el efecto dumping es casi como un cambio de glucemia, picos de glucemia que dan de dos formas diferentes. Si ustedes tienen familiares diabéticos, es como cuando se les baja el azúcar. Empiezan los temblores, la sudoración fría, el desorientamiento, uno se desorienta de dónde estoy, uno se quiere sentar, pero también quiere salir corriendo, casi como un efecto de ese tipo. Y la otra es la diarrea. El efecto dumping por la diarrea es el más terrible, porque, como decía, uno no sabe cómo, cuándo y dónde una comida me va a hacer daño. Aunque sea una comida dentro de tu plan alimenticio, aunque sea eso. Entonces ya tener ese cuidado de tu alimentación te va cambiando. Es ciertamente por eso que el cuerpo disciplinario antes ya te ha entrenado prácticamente a entender tu cuerpo y ahora volver a entenderlo y cuidarlo. Luego, ¿qué otros temas puede ser? Bueno, que no me expando más. Ciertamente no estoy grabando con un guión. Me estoy dejando llevar por mi experiencia. Y nada, luego la pérdida de peso es así, en los primeros meses, en las primeras semanas. Uno se emociona, pero también el cuerpo es sabio. Uno también va viendo que bajas peso, pero también hay un estancamiento, pero es porque el cuerpo se reduce. Bajas peso, estancamiento y se reduce. Ciertamente en los primeros meses tampoco podía tener un ejercicio físico pesado, por lo mismo, a menos lo que era mi cirugía, no lo permitía. Pero se va sintiendo ya la agilidad, sí se nota en la cara, sí te dicen que sí estás enfermo y todo lo demás, pero ciertamente es por eso donde tienes que apoyarte en tus personas más cercanas. Mi proceso fue antes de pandemia, lo recuerdo muy bien porque mi cirugía fue en septiembre y a mí me dio COVID en noviembre sin saber que era COVID. Yo ya había perdido mi sentido del gusto, según yo era por la cirugía, pero con el COVID fue, fue más evidente, fue súper evidente, fue una tos distinta, totalmente. Y es por eso que el cuerpo médico tampoco te permite que estés ni a nivel ni más abajo del rango de tu promedio de peso. Porque puedes peligrar en una enfermedad de esas. Si me hubiera dado más fuerte pues, sin saber, pues no sabemos qué historia estuviera contando en este momento. Bueno, en fin, el tema es súper amplio, súper amplio. De cómo lidiar con comentarios, de cómo lidiar con la familia, de cómo lidiar con las amistades, con esa crítica de y no vas a comer, y solo eso vas a comer, y no te va a hacer daño, o a veces hay comentarios fuera de lugar. Al mismo tiempo, cuando uno está en el periodo de recuperación, lidiar con la ropa, lidiar con la dismorfia, yo todavía la sufro. De eso también quiero hablar en otro tema, pero para resumirlo ahorita es
la sufrí siempre, la sigo sufriendo. Yo voy de compras y solo miro. Y no me gusta medirme ropa, no me gusta ver sobre tallas, nada. Es casi como, como ir a comprar pan o algo parecido. Vi me gustó y me lo llevo con el riesgo de que me queda o no me queda. Y hay ropa que te vas animando cuando ya vas empezando a deshacerte de mucha ropa, que ves la necesidad de ir comprando más. Pero también paralelamente en los primeros meses, por lo menos los primeros 6, la caída de cabello. Y yo ya había perdido la mitad de mi cabello antes de la cirugía. Por, creemos que es por problemas hormonales. Nunca me dijeron ciertamente por qué había sido. Sin embargo, pues no volvió a crecer con la misma vastedad. Yo tenía el triple de cabello de lo que hoy tengo. Y hoy ciertamente ya no me pasa del mismo nivel. La otra es la de vitaminarse. Vitaminarse, sí, ciertamente para todos la nutrición es de por vida. Para un paciente bariátrico es el doble. Es un sobreesfuerzo. O sea, ciertamente no vas a tomar medicamentos que te dañen a nivel como riñón o hígado, pero sí es indispensable estar al pendiente de tus inyecciones y demás. Y si te puedes suplementar de manera especial es mucho que mejor. O sea que eso sí, estás considerando hacerte una cirugía bariátrica, es fundamental mantener que vas a vitaminarte de por vida y no son las vitaminas normales, son al menos las vitaminas prenatales o ya las que son certificadas para pacientes bariátricos. La ingesta de proteína, te enseñan a comer también. Por ejemplo, paciente bariátrico, yo creería que todos nos deberíamos de someter al mismo proceso, casi como comer en el sentido de la aguja del reloj. Proteínas, fibra, en este caso vegetales o algo, carbohidratos. Aunque muchos son bien riguristas que solo comerse su proteína, solo comerse sus verduras y si caben los carbohidratos. Pero yo trato de mezclarlo todo, ¿no? De comer en sentido de la aguja del reloj en mi plato y elegir para ir saborizando también, porque solo comerte el pollo sancochado, asado, frito, como sea que te lo estés comiendo, pues también es como muy pesado al paladar y eso lo entiendo. Entonces ir comiendo de a poco. Uno va aprendiendo también que la comida no es enemiga, más son las cantidades o las preparaciones. Ciertamente comerte una pizza una vez al mes, pues tampoco te vas a morir. Me refiero en el sentido de que no es satanizar la comida, sino que reconciliarte con la comida. Yo soy foodie, yo soy amante de la comida, cocino desde los 13 años o antes, a los 5 años yo ya era aficionada de las recetas por la televisión. Entonces yo me identifico mucho en ese punto. Soy amante de la comida, soy amante de la bebida, vamos a decirlo así, de la buena vida. Entiendo también que el comportamiento humano es así. La sociabilización es a través de la comida, el calmar a los bebés a través de la comida, o su tetero, ¿no? Su pacha. No hay celebración en la que nos piense, ¿y a dónde vamos a ir a comer? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y el pastel que nos va a llevar? ¿Y qué vamos a beber? Es impensable decir que vas a pasar un buen momento con alguien si no está incluido aunque sea una taza de café y por consiguiente un trozo de postre. Es un decirlo, ¿no? Pero, o las fiestas familiares, si hay mucha gente que se ofende si no tomas la comida. Ahora lo que he aprendido es a llevar mis toppers. Así que en las festividades yo llevo mis toppers, los traigo a casa y ya tengo comida para el resto de la semana. Así que ya no me preocupo por eso y agradezco a los que han aprendido conmigo sobre eso. Ya no es, luego me preguntan, ¿te lo vas a comer? Ahora ya llevo, sí, me lo llevo a mi casa y allá lo disfruto más tranquilamente.
a veces también por lo mismo que les decía, porque uno aprende, no, si como en este momento y me da dumping, es incómodo estar fuera de casa con dumping, eso es un hecho. Uno aprende a estar, a hacer elecciones de ese tipo, ¿no? Y con quién compartir o no compartir esta temática. Eh, yo agradezco a ustedes infinitamente por hacerme espacio. Eh, Mi modalidad es como mini blogs o videoblogs o hablarlo. Como repito, no llevo un guión, aunque debería, pero me nace de repente, estoy de buenas. Hoy estamos en Mercurio retrógrado en Leo, así que creo que por eso me dio por hablar. Me dio por hablar a través de este video y nada, agradecerles a ustedes y dejo abierta la disponibilidad para preguntar lo que quieran saber. Eh, sí, hay cambios, muchos cambios, sobre todo a mi edad. No soy la única que, que tuvo cambios en el bueno, cambios femeninos. eh, y ahora, bueno, ya 5 años, este septiembre cumplo 6 años con mi cirugía bariátrica y van altas y bajas, como en todo proceso. Entender que el cuerpo disciplinario es el eslabón, junto con el resto de los que te acompañan, un eslabón más, no hay que despreciarlo, la ayuda que ellos te puedan brindar. Y bueno, como siempre, un enorme saludo, muchísimas gracias y nos vemos a la otra. Un gusto.